Listos ya para esta muy importante entrevista del el día de hoy, 6 de abril de 2023. Nos encontramos ya aquí en punto de inflexión con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Antes de darle paso al doctor, queremos indicar con quién vamos a tratar el día de hoy. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel es profesor de Derecho Penal y máster en Derecho Constitucional. Tenemos como tema central el día de hoy el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y vamos a desarrollar en estos temas en el siguiente orden. La estructura del juicio político actualmente como punto 1, como punto 2, la necesidad del examen de admisión de la Corte Constitucional de la Constitución del 2008. 3. Actualmente no es un voto de desconfianza, sino que es un proceso calificado o agravado porque requiere dictamen de la Corte Constitucional. 4. Aspectos importantes del dictamen emitido. 5. Asamblea ocultó información relacionada con utilidades de Flopec en el 2021 y 2022. 6. Le queda la opción de la muerte cruzada al presidente. Esos son los temas centrales que trataremos el día de hoy, dándole la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel a Punto de Inflexión S. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Carlos. Gracias por la invitación. Sí, es importante opinar sobre... Es un tema central hoy, sin duda, el tema de un juicio político, porque ya no es un eventual. Estamos ante un juicio político al presidente de la República. Y por eso es importante, mire, para ir en orden, yo siempre hablo de ser un crítico, y en mi línea ser un crítico constructivo, no destructivo. Hay que construir. Y hay que construir incluso la credibilidad para aquellas personas, algunos con conocimiento, pero otros sin el conocimiento incluso de la realidad de los hechos. Porque antes me tomo un muy breve momento para expresarle que a mí me ha producido no solo preocupación, sino una enorme vergüenza ajena, escuchar en estos días a dos asambleístas que además son abogados. Sí, no fueron mis alumnos, por supuesto, además el uno tiene casi mi edad. Alguna vez el profesor Edmundo Durán Díaz, cuando escuchaba barrabasadas, me preguntaba, porque era mi compadre y amigo, pero fue tu alumno. Entonces era una manera de decirme, si fue tu alumno, tú tienes la culpa de no haberle enseñado bien a tu alumno. Pero bien, miren, le he escuchado a un legislador, asambleísta de UNES, decir que a él nadie le va a marcar la cancha. Creo que este señor se equivocó de profesión, él es abogado. Él debe haber sido futbolista, tal vez era tan malo jugando fútbol, a pesar que es de Esmeralda, que ni siquiera ha podido jugar fútbol, que le van a marcar la cancha. Y el otro, que también es abogado del Partido Social Cristiano, y seguramente debe haber mucha vergüenza al interior del Partido Social Cristiano, dice en la misma línea que a él nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer, porque él incluso va a sacar temas, por ejemplo, de los bonos Brady. Pero mire, produce vergüenza porque eso está conectado con la estructura que yo he llamado la estructura actual del juicio político. Y esto para informar bien, hasta el año 2008 en Ecuador bastaba el llamado voto de desconfianza, porque eso también le escucho, no sé si a la señora Veloz, decir que el presidente ha perdido la confianza. Pero es que este no es un juicio para darle un voto de desconfianza o de confianza. Y sobre esto quiero ser enfático porque tenemos con usted un segundo round que es tratar sobre el tema de la seguridad y el tema del porte de armas, donde desde ya yo digo y voy a explicar por qué estoy en desacuerdo. O sea, para que no se diga, a Zambrano Pasquel lo han contratado para que defienda al presidente. No, a mí no me ha contratado nadie. Pero la estructura de juicio político hoy cambia con la constitución del 2008. ¿En qué sentido? Antes del 2008 bastaba que hubiese una mayoría, como la que hoy probablemente haya, y con ese voto de desconfianza el presidente se iba a la casa. Pasó hace casi 100 años, lo he dicho en otros comentarios,
un gran interpelador, que seguramente ahora tampoco lo hay, el doctor José María Velasco Ibarra, a un ilustre republicano, Juan Diego Martínez Mera, lo censuró. Pero es que bastaba el retiro de la confianza. El presidente no nos gusta cómo actúa y entonces lo vamos a mandar a la casa. En la Constitución del año 2008 aparece lo que dice también la Corte Constitucional. Y sobre esto, para poner las cosas en el lugar que corresponde, yo no estoy diciendo que la Corte Constitucional de hoy esté constituida por malos jueces, muy por el contrario. Son buenos jueces, como lo fue la Corte del doctor Hernán Salgado Pesante, estaba el profesor Grijalva, estaba Ramiro Ávila Santamaría. Y esta es una Corte que tiene buenos académicos, buenos constitucionalistas, buenos profesores, pero ojo, no hay juez infalible, no hay juez perfecto. Alguna vez en Constitucional comentábamos el tema de si existe una única respuesta correcta, y no. Y revisaba comentarios de Armio, de Robert Alexis, del profesor Manuel Atienza, y a la final lo que se decía era, mire, lo que importa es que una resolución esté debidamente fundamentada, esté debidamente motivada, más allá de que ese juez se puede equivocar porque otro puede ser que no coincida. Ahora bien, este procedimiento, el de hoy, el vigente, que es la primera parte que tocamos, se llama reforzado. O podemos llamarle calificado o agravado. ¿Por qué? También se habla de que requiere una segunda opinión que no tenían las constituciones anteriores. La primera opinión vendría de la Asamblea, que dice hay que llevarlo a juicio político. Y la segunda opinión proviene de la Corte Constitucional. Por eso se habla de un procedimiento que es reforzado. O yo también le digo calificado. Ahí el punto de inflexión para mí importante es que, y esto para estos dos señores asambleístas que de paso son abogados, que dicen que a nadie le va a marcar la cancha, cuando la Corte Constitucional le dice solamente y solamente por el caso de peculado es lo que cabe un proceso político. Porque estaban dos imputaciones más por el tema de concusión y en ambas dice la Corte, palabras más o palabras menos, no hay coherencia narrativa. Es incluso contradictorio lo que se sostiene y desestima los dos cargos. Hoy el procedimiento, sin duda, es agravado. La Corte entra a hacer una calificación y allí habría que ver, miren, la Corte utilizó una categoría que más es propia del campo de la estadística. Bueno, cuando se refiere a una verosimilitud mínima, dice. Entonces, primer punto, la propia Corte nos dice que hay que examinar y plantea como una hipótesis si la red de inferencias inductivas, la de este tercer caso, dice, es narrativamente coherente y mínimamente verosímil. Yo ahí tengo en lo personal, la siguiente reflexión. Si la propia Corte nos dice, a ver, este es un procedimiento agravado donde no puede estar supeditada la estabilidad incluso democrática. Y no estamos pensando en el señor ciudadano Guillermo Lazo Mendoza, cualquiera que sea el presidente, que dice la Corte, no puede estar sometida al vaivén de la actividad política, porque eso sería sembrar la posibilidad de la inestabilidad. Entonces dice, hay que ser con un procedimiento reforzado y solamente por las causales que considera admisibles. Pero cuando la Corte plantea la hipótesis central, habla de la posibilidad de una que sea mínimamente verosímil. ¿Qué es eso? La verosimilitud es igual a la posibilidad. Y también en estadística, cuando uno se pone a leer, encuentra que hay verosimilitud máxima. La verdad es la existencia real, es la certeza. Entonces, si la propia Corte dice, oiga, este es un procedimiento agravado, porque se trata de un proceso político que puede producir la destitución del presidente, parecería que debió ir en la línea de la verosimilitud máxima y no la mínima. Pero bueno, fue el criterio de la Corte. Lo que interesa es cómo construye la Corte. Y la Corte parte
de que haya un relato, dice, coherente, que sea verosímil, pero ¿cómo construye ese relato para llegar al dictamen de admisión? Dice lo siguiente, se centra en el tema de FLOPEP y contratos que celebró FLOPEP con Amazonas Tanque Pool. Dice, y él habla, yo no sé de dónde sale esto realmente, dice, una posible vinculación de Danilo Carrera. La verdad es que yo no sé dónde lo saca, porque cuando yo he escuchado los videos, los he visto de la posta, quien habla ahí es lamentablemente fallecido hace pocos días, el ciudadano Cherre. Lo llama a don Danilo Carrera, pero no dice nada, y menos con este tema de estos contratos petroleros. Pero dice la Corte que le parece que el relato de la Asamblea tiene coherencia narrativa. No se aprecia, dice, que contenga algunas contradicciones o absurdos, aunque dice esto no implica un juicio de valor sobre la probabilidad de verdad. Por eso nos quedamos con la posibilidad mínima de que sea cierto. El examen de Contraloría, y aquí vamos entrando ya en la cancha caliente del análisis, es anterior, dice, porque la Asamblea toma como elemento, ¿verdad? En esto a veces se ha discutido que no es penal, etcétera, pero es interesante. La Corte Constitucional sí nos dio, en este caso, un ejemplo de que no se trata, como dicen algunos constitucionalistas, un checklist. Solamente se queda la lista si están reunidos los requisitos, precisamente porque es un procedimiento agravado y entra a hacer lo que se llama un control material de contenido. Recordemos que hay aquí una imputación que proviene de la Asamblea y el juez del control y calificación de la imputación no puede ser la propia Asamblea, es la Corte Constitucional, que como se dice, la Corte de cierre. Entonces dice, a ver, me presentan este relato y toma como antecedente un informe de Contraloría presentado por la Asamblea durante el proceso de investigación a su mano. Y es verdad, en ese informe de Contraloría que se refiere al año 2018, se dice que habría un perjuicio en el año por el arrendamiento de los barcos que hace FLOPEP de aproximadamente 6,5 millones de dólares. ¿Ya? Pero la Corte Constitucional toma este hecho para hacer inferencia y dice, a ver, es verdad que dice la Asamblea no está acusando por hechos anteriores, sino por hechos ocurridos ahora en la administración del presidente Lazo. Pero parte de esta reflexión, donde para mí está el equívoco, dice, a ver, el presidente se le puso en conocimiento que había perjuicio al Estado. ¿Por qué? Por el arrendamiento de los barcos. Y el presidente ignoró esa información. También dice que en su momento uno de los gerentes de FLOPEP, el almirante Estupiñán, le habría enviado, o sí le envió, porque no está desconocido, una carta donde le dice, oiga, aquí hay problemas porque hay perjuicio. Pero algo interesante también, por eso digo yo, para mí la Corte Constitucional recibió una verdad a medias. Si esto fue un desconocimiento de la Asamblea, entonces hay una ignorancia supina de no investigar bien. Si la Asamblea, y eso va a determinarse probablemente en el juicio político, porque hay pruebas de cargo y descargo, si la Asamblea conoció lo que vamos a empezar a comentar, entonces allí el tema es sumamente grave, porque había incluido en un fraude procesal al ocultar datos que tenía y ponerle al juez de control, que es la Corte Constitucional, una verdad mutilada. Y voy a decir por qué. Porque el almirante Estupiñán, en su momento, sí, es verdad que envió la comunicación al presidente. Además, el almirante Estupiñán, en principio, trató de dejar sin efecto, él, como gerente, los contratos petroleros. Pero él se retracta, él mismo se retracta, da marcha atrás. Y yo le he escuchado en explicación, él dice que la Contraloría no apoyó la propuesta, pero por un tema de fondo, porque le hace ver, oiga, cuidado, terminamos un contrato
y nos encontramos con una reclamación internacional que al Estado le ha costado cientos o miles de millones de dólares, caso Perenco, Shell, donde quiera que vayamos a tribunales internacionales perdemos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos extranjeros tienen cuidado, los contratistas, de establecer cláusulas, de manera que si se rompe un contrato tienen que indemnizar. Ejemplo, está pasando con la aerovía de Guayaquil, ¿verdad? Que viene de Durán. Los franceses dicen, ustedes me aseguraron que yo tenía utilidad, pero estamos perdiendo, ustedes tienen a mí que indemnizarme, tienen que devolverme dinero. Claro, porque tienen ese cuidado los contratistas. Entonces, ¿qué había? El informe de Contraloría decía que había que hacer correctivos. ¿Para qué? Para que la operatividad sea más eficiente. No habla de responsabilidad penal, ni civil, ni administrativa. Dice, oiga, corrijan. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que esto es lo que la Asamblea ha ocultado y eso tiene que ser denunciado. ¿Qué pasó? El presidente Lazo dice, por eso hay que tener cuidado de escuchar, revisar material, documentarse. Él dice, a ver, yo sí supe del informe de Contraloría, que es anterior a mi gestión. Yo sí conocí de la carta del almirante Estupiñán, pero lo que la Asamblea ha ocultado es que se hicieron los correctivos en los contratos, pues. Entonces, usted es abogado también, Carlos, y usted sabe bien que el peculado es el abuso de dineros públicos, así de manera gráfica. Abusar de dineros públicos en beneficio propio o de tercero. No se lleva nada el presidente, pero permite que el tercero, Flopep o el tanker, no sé cuánto, se beneficie. Pero es que sucede, y eso, o en asamblea, tenía razón el doctor Pesante cuando hablaba de que había una ignorancia extrema en materia constitucional, pero aquí cuidado, que puede ser una ignorancia política deliberada. Si usted es investigador, si yo soy investigador, tengo que ser exhaustivo en mi investigación para tener credibilidad. Entonces, ¿qué hacen? Por eso es que sigue siendo delegitimado muchos procesos en Ecuador, como por ejemplo el caso Soborno, para poner las cosas en el lugar que corresponde. Entonces, no me vengan a decir, no, está contratado por el gobierno. No, señor, pues yo he seguido denunciando el caso Soborno y lo seguiré haciendo. Sale mi segunda edición en Colombia, como yo he dicho, con una de las más grandes editoriales en el mundo hispanoparlante, Ibáñez, por la credibilidad que tiene pues, el contenido del libro. Entonces, ¿qué pasa? La Asamblea no investigó, o si investigó puede ser tanto más grave. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten. Y en el año, es verdad, 2020 había pérdidas. 2021 ya hay ganancias por 11 millones de dólares. Se hacen los reajustes en los contratos. Y el año 2022, Flopep facturaba alrededor de 500 millones, factura cerca de 1.000 millones de dólares al año y tiene una utilidad de 180 millones de dólares. Si hay una utilidad, no hay perjuicio. Y si no hay perjuicio, no hay peculado. Esto lo sabía la Asamblea. No sé, en el juicio político seguramente se va a presentar el resultado del examen especial del año 2022, que ya es público, donde se hace referencia a una utilidad de 180 millones de dólares en ese año 2022. Además, he escuchado al comandante Estupiñán decir que efectivamente no se pudo terminar el contrato porque y podía ser peor para el Estado, y lo que había que hacer era reajustar, ¿verdad?, el ámbito contractual. Y lo he escuchado también al otro gerente, al ingeniero Osvaldo Rosero, y él enseña las cifras y los cuadros y dice, vea señor, 2022 cerramos con 180 millones de dólares de utilidad. Si no hay perjuicio, simple y llanamente no hay peculado, don Carlos. Yo no sé de qué manera y con qué argumento la Asamblea va a seguir sosteniendo que aquí hubo perjuicio al Estado, cuando las cifras dicen lo contrario. Y esto, mire, hay que decirlo con claridad. No es un voto de desconfianza al presidente. Y sobre esto, yo pongo la línea bien clara. El gobierno le sigue debiendo al país
en materia de seguridad ciudadana. Y le sigue viviendo al país, aunque se diga que hay medicina, pero no hay medicina suficiente, le sigue viviendo en salud, le sigue viviendo en educación, no hay trabajo suficiente, en vivienda tampoco, a pesar que se maquilla en 4 casas, etcétera. Entonces, el tema de la inseguridad ciudadana sí es catastrófico, pero eso no es la materia del proceso político. En otra época podría ser un voto de desconfianza, como por ejemplo pasa hoy en Estados Unidos, porque dicen algunos asambleístas, porque no se informan bien, tienen, dice, 60 asesores. Yo no sé si los asesores, y conozco algunos que sí saben, yo no creo que estén calentando bancos. Le dirán, oiga, ustedes tienen que ir por lo que admitió la Corte Constitucional, porque este es un procedimiento agravado donde hay un juez, como es la Corte, que determina por qué cabe o no el juicio político. En Estados Unidos el proceso es abierto y por eso en algún momento dado, con un presidente ha estado para irse, como el caso de Nixon, lo que decidió fue renunciar. ¿No? En España se sigue contra Sánchez de Lozada un procedimiento donde bastaría la mayoría. En Francia, dice, vean qué pasa en Francia. Sí, pero es que no hay un control de constitucionalidad de la imputación política, que es diferente el Ecuador al peruano. En Perú, Castillo lo votaron, ¿por qué? Porque no hay control político, no hay control de constitucionalidad de la acusación política. Ese es el punto, don Carlos. Continuamos con algunas puntualizaciones que tenemos. Volvemos de enseguida, doctor, y de luego reconectarse en un minuto. El corte comercial con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Siguiendo en nuestro tema y para cerrar el mismo, queremos, doctor, solicitarle algunas puntuaciones en relación a este tema de juicio político al presidente de la República. Como usted bien lo ha dicho, hay ciertos asambleístas pues, que están diciendo que no van a acatar el mandato constitucional de la Corte Constitucional, valga la redundancia, y que se van a basar en la ley, justamente en la ley de la Asamblea Nacional, y que van a hacer el juicio político. La idea aquí es justamente aclararle a la ciudadanía, pues, y a aquellos profesionales de derecho que nos deben estar escuchando y a toda la gente interesada en el tema. Doctor, lo que queremos aclarar aquí es lo siguiente. Si es que el presidente de la República sería usted y les da esta muy motivada charla y muy clara en la Asamblea, ¿usted cree que pasaría juicio político o no, doctor? Porque lo que visualizamos acá es justamente que la Asamblea ya no entiende razones, sino que se puso de meta destituir al presidente, y ese es el punto final que ellos buscan en este caso. Porque sí sería desastroso para la democracia ecuatoriana en este caso, de que por la verosimilitud de las cosas, o como dicen ciertos asambleístas, que no es un juicio jurídico, sino que es un juicio político, y que el juicio político es meramente subjetivo, y que no hay que analizar de que si se cometió o no el peculado, pues y eso cabe para que se pueda destituir al presidente. ¿Qué es lo que usted le diría al pueblo ecuatoriano en este caso, doctor? Mire, en el año 1997, cuando es destituido el presidente Bucarán, como que ahora se quiere repetir la idea, ¿no? Porque esa vez dijeron el loco que ama. Uno dijo, a ver, punto de orden, sí, honorable, también de la bancada social cristiana. Yo solicito que se lo declare loco al presidente Bucarán. Y otro dice, levanta la mano, apoyo la moción, fuera Bucarán, fuera el loco que ama. Yo voy a Venezuela, estaba esos días en Venezuela, 7 días después dando clases en el Instituto de Criminología en la Universidad Central, antes de la era Maduro, siempre aclaro eso, antes de la era Maduro, fue mi última ida a Venezuela como académico. Y entonces, el profesor de Constitucional y Derecho Político me fue a ver ahí donde yo estaba dando clases, profesor, ¿podemos conversar? ¿Cómo no? Me invitó a un café a la cafetería en la universidad. Conversamos y me dice, explíqueme, ¿cómo es que votaron a un presidente levantando la mano y le declararon loco? Le conté la historia. Me dice, qué barbaridad. Me dijo, me dice, mire, la verdad es que lamentablemente que en su país ocurra esto, porque cómo se desestabiliza la democracia con actitudes como esta. Eso ya fue una vergüenza, ¿verdad? Lo que pasó, sí, más allá de que alguien no lo quería, Bucarán no lo quería, pero no es la manera de votarlo.
Y aquí se trata de reeditar algo parecido, porque no importa, es subjetivo, no me cae bien, pero es que hay causales y además, a ver, si la, ¿qué pasaría si la asamblea va, como dice alguno que parece más futbolista, que no le marcan bien la cancha, dice que él no necesita porque le pongan tiza, y hace lo que le da la gana? Dijo la Corte Constitucional, esta es la regla clara, este es el motivo. Podría plantearse, estoy imaginándome de a futuro, una acción constitucional por incumplimiento de la Asamblea. Por supuesto que sí, porque no ha cumplido con el dictamen de la Corte Constitucional. Y el incumplimiento, ¿qué determina? Determina la destitución. O sea, reglas claras si fuera solamente constitucional. Pero si el presidente va y expone, porque ya lo hemos escuchado, y además que podría ser que diga, a ver, aquí está el informe de Contraloría, el examen especial, aquí están las cifras, aquí están los valores, pues de qué perjuicio. Y además piden que, me imagino, que sea llamado a declarar porque yo no tengo la grabación, pero sé que lo llamaron al ingeniero Osvaldo Rosero a la asamblea. Y eso es clave, porque Rosero sabe bien la cifra. Y si Rosero les dijo a la asamblea, oiga, aquí no hay perjuicio y aquí hubo beneficio, entonces la asamblea habría cometido un fraude descomunal porque ocultó información que la conocía. Para eso sirve el juicio político. Entonces, ahora, ¿qué pasa si después que el presidente hace su exposición y se persiste en mantener el juicio político? En ese momento le queda la opción legítima, constitucional y a veces necesaria de disolver la asamblea. Váyanse a la casa tranquilo. Yo creo que nadie se va a andar amarrando las patas y banco. Algunos han dicho que no, otros han dicho que se queda ahí haciendo guardia. No sé a quién le va a hacer guardia, al diablo, probablemente. Y entonces terminarán yéndose a la casa con una vergüenza terrible internacional por la forma como volvería a tratar de actuar un poder como legislativo en el Ecuador. Ese es el escenario cierto al que nos vemos abocados. Yo no sé cómo pueden responder quienes son abogados, tienen asesores, pregúntenle, es por este hecho. Y si este hecho, ¿qué puede pasar si mañana dice alguien, oiga, yo no sabía que el Estado ecuatoriano había ganado 180 millones de dólares? A mí también me ocultaron ese hecho. Yo no tengo por qué estar aquí en una columna de aborregado, bajar la cerveza y decir, sí, sí, que se vaya. Y reitero, es que no se trata de un voto de confianza o no al presidente. Hay una imputación clara que por peculado, que es peculado de abuso de dinero público. Si no hay abuso de dinero público, no hay peculado. Y si no hay peculado, carece de objeto jurídico una eventual institución al presidente. Simple y sencillo, don Carlos. Doctor, justamente ya para cerrar este bloque, justamente muchos asambleístas a través de redes sociales han levantado juramento, casi como los médicos hipocráticos, diciendo que ellos son leales a su bancada, que lo que la bancada decida, ellos van a votar por eso. Significa esto que justamente no tiene raciocinio propio cada asambleísta, sea bueno o malo para el país. Sin ser racista ni sin ser correísta, porque esa no es nuestra función en este medio de comunicación, y defendiendo estrictamente la verdad jurídica y constitucional del país, que es como deben actuar los asambleístas. Este juicio político realmente está basado en eso, pero con una política desmedida, diría o me atrevería a decir, en el que simplemente, si no le encontramos, y ya una de las asambleístas, justamente de Pachacutic, se pronunció, anunciando de que si no es justamente por peculado, se lo buscará por confusión, por cohecho, y si no, aunque sea por demencia, ¿no? Pero que se lo vota, se lo vota. Y esas han sido palabras textuales del asambleísta. En ese sentido, en este tipo es grave y lamentable. en este tipo de Y eso no le hace ningún favor a los sectores políticos, a los que están vinculados a estos asambleístas. Mire, yo creo que el primer gran error del gobierno del presidente Lazo es no haber honrado un compromiso político de gobernabilidad. Por ahí empiezan los males.
Si él acepta un compromiso político de gobernabilidad como existió, porque el testigo fue José Nebuzadi, con el Partido Social Cristiano y con UNES, con el expresidente Correa. Si estaba dada la palabra y era un pacto de gobernabilidad, debió haberse cumplido. Las cosas empezaron mal ese día, pero si ese día hubo un error terrible, históricamente terrible, que no es respetar la palabra comprometida, porque la palabra existió. Y luego ir en una línea distinta porque alguien le calentó las orejas al presidente, eso fue gravísimo. Pero dar un salto para decir que, bueno, ahora estamos en la época de la revancha y de la venganza política. O sea, te vamos a votar porque tú no tienes palabra. Ese no es un fundamento político. Porque eso termina deslegitimando al sector de UNES y al sector de los social cristianos. Yo no sé sinceramente si hoy, ellos siguen teniendo, ambos segmentos políticos siguen teniendo sus líderes naturales, Bruno Correa, Jaime Nebot. Yo no sé si con esta verdad procesal de hoy, porque la verdad histórica que le llevaron a la Corte Constitucional fue fraudulenta o mentirosa, pero con esta verdad que va a aparecer en el proceso político y no habiendo causa, a mí me parece que pierde más un partido como el Social Cristiano y el propio UNES, manteniendo contra marea y contra corriente, y solamente por un acto de venganza política, la destitución del presidente, que a la final los deja con los churos hechos, porque si va la muerte cruzada se van todos a la casa. Y yo no creo que en esas condiciones termine siendo un perdedor el presidente que hoy, sí, está en mucho, y reitero, deslegitimada su función por el tema de seguridad ciudadana, fundamentalmente, pero eso no es motivo del juicio político. El tema de la muerte cruzada, muchos de los asambleístas también se han lanzado a decir que si es que no presenta las causales, justamente el presidente para la muerte cruzada tampoco podría ejecutarla, pese a que la Constitución dice lo contrario. Obviamente en el numeral 1 sí tiene que ser consulta a la Corte Constitucional, pero en los demás numerales es potestad específica del presidente. Para esto necesitaría cumplir con causales demostrables de acuerdo a los asambleístas. Mire, siendo facultad de ejercicio o competencia privativa del presidente de la República, él determinará si está ante aquellas causales que no requieren de control de constitucionalidad y las utiliza. Yo he escuchado algunos criterios de decir, yo no puedo cumplir con mi plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque está afectada la normalidad de la gobernabilidad que yo ejerzo por la actitud de la Asamblea y por una, dos, tres, cuatro causales. Lo puede hacer, fundamenta lo de grave conmoción política interna, etcétera. Ahí podría ser discutible, porque yo podría decir que el país sí vive inmerso en una grave conmoción política interna incluso. No por el tema del proceso político, sino por el propio tema de la inseguridad ciudadana y demás. O sea, ahora, ¿qué tiene que ver eso la Asamblea? Tendría que encontrar una conexión, pero es de libre facultad del presidente calificar la procedibilidad de ir a la muerte cruzada, estructurando estas causales. Yo no sé si ahora, si eso se diese, ¿qué va a pasar? ¿No? Se van a amarrar a la pata de los bancos, no sé, los escritorios, se van a encerrar en los baños y pues nadie les abra, a botar la llave, no sé qué van a hacer. En el mundo de los locos todo es posible, ¿no? Con el perdón de los locos. Pero mire, ¿qué pasaría? Yo no sé. Como están tan de moda las acciones de protección, ¿no? No sé si correrán, pues no sé, a la Conchinchina. No quiero ofender a ninguna localidad del oriente, de la Amazonía, ni Galápagos, ni Manabí, ni nada, ni de la provincia de Los Ríos, ni del Guaya. Pero ha habido jueces a la carta, ¿no? A la carta económica, porque eso no es gratis. Yo no sé si acudan ahí para decir, una acción de protección para que nosotros no nos vayamos a la casa. Este es el mundo donde, el mundo político, donde lo posible se convierte en probable. Pero no, si hay muerte cruzada, se van a la casa y vuélvanse a postular, pues, a ver si regresan a una asamblea que está desprestigiada.
Está desprestigiada la Asamblea, está desprestigiado el ejercicio de la función ejecutiva, está desprestigiado el ejercicio de la función judicial. El país vive un caos, está inmerso en un caos estructural, sistémico enorme. Entonces, yo no creo que ninguno de ellos vuelva a la Asamblea. Tendrán que, como yo digo, aprender a trabajar en otras cosas, ¿no? Pero ahí se termina la historia política para muchos. Entonces, ¿estarán dispuestos a eso? O recapacitarán y dirán algunos, bueno, cuando termine este proceso de ventilación de pruebas, yo voy a tomar la decisión que yo creo que es justa, de acuerdo con las pruebas que se han aportado. Porque esto de la subjetividad, sí, pero si usted le dice en rojo, que significaba pérdidas, y luego le aparecen con un informe de Contraloría que le dice verde, porque tiene una utilidad de 180 millones de dólares en el 2022. ¿Cómo seguir sosteniendo la procedencia de, terminado el juicio político, destituirlo al presidente? Ya esa parte ya iría contra la lógica, don Carlos. Siguiente tema. Doctor, pues justamente queremos decirle a la ciudadanía, a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, en este sentido, lo que el país aspira y espera es de que haya pues un criterio propio para bienestar del Ecuador. Acá se está pensando solamente en los beneficios personales, tanto de asambleístas, de la presidencia, de lo que sea, aclarando que este medio de comunicación no pertenece ni tiene nexo con ningún partido político. En este sentido, damos continuación con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel en el siguiente tema que ha causado pues mucha conmoción, se podría decir, en la tenencia y el porte de armas. Doctor, en este segundo tema, ¿cómo usted ve y qué es lo que usted le puede aclarar a la ciudadanía y si es beneficioso o no para los momentos que está viviendo el Ecuador en la tenencia y el porte de armas? Ya. A ver, mire, en el contexto histórico real de hoy, yo hago alguna reflexión. Lo primero, hay que tener la absoluta certeza que las armas han sido construidas para matar. No son armas para la paz, sino para la guerra. Probablemente la primera economía del primer mundo sea Estados Unidos, porque a veces se está mirando al norte, donde se dice que hay ahora un porte de armas regulado, controlado, pero entonces, ¿por qué ahora ya le exigen que hay un certificado médico, psiquiátrico, donde no estoy pensando en que se pudiera sobornar a un médico para que le dé un certificado? No. Pero es que la, la producción de armas y el tráfico de armas es la primera economía mundial subterránea del mundo. Mueve alrededor de 800 millones de dólares en el mundo. 800 mil millones de dólares, ¿sí? 800 billones de dólares. Y la segunda economía mundial subterránea es el tráfico de drogas ilegales, que mueve alrededor de 500 mil millones de dólares por año. Estados Unidos tiene su segunda enmienda que garantiza el derecho del pueblo norteamericano a tener armas para su protección, la protección de su familia. Cuando yo he revisado trabajos formidables como el Federalista, que ahí está Hamilton y otros, que comentan el tema de la Constitución de Estados Unidos, el proceso constitucional, en realidad uno encuentra explicaciones por qué este tema de armas en el pueblo. Porque usted ve que personas caminan por la calle cuando hay refriega y van con una metralla, un AK-47, tres hombres y mujeres con armas desfilando, como que fue el desfile de fin de año. Porque la segunda enmienda garantiza ese derecho. ¿Ya? Pero la razón de fondo es que en Estados Unidos, en sus más de 200 años de vida republicana y democrática, jamás ha habido una dictadura militar. Esa es la razón de fondo de que haya armas en el pueblo. ¿Por qué? Porque un pueblo armado puede resistirse incluso a una intromisión militar. De suerte que es valedero que en Estados Unidos esa es la legitimidad para las armas. Pero mire, Estados Unidos, si estamos pensando,
si ponemos una cifra de 320 millones de habitantes, más o menos. En Estados Unidos sucede que hay, ¿cuántas armas hay en Estados Unidos? En poder de civiles, 360 millones de armas. O sea, hay más de una arma por cabeza o por nuca, como decimos los montubios acá. Esa es la situación. Y el descontrol, hace pocos días una joven de 21 años, totalmente desquiciada, entró, mató a unos niños a la escuela, la policía la batió y la mató. Y eso pasa continuamente. Entonces, no, aclarando algo también, que Estados Unidos no tiene el nivel de violencia que significa muertos por 100.000 habitantes. Estados Unidos llega entre 6 o 7 por 100.000 habitantes por año. ¿Ya? Ecuador, por eso sí, ese es el paraíso. Estados Unidos sí, pero tiene altos problemas. Ecuador tiene un gravísimo problema. El tema de la inseguridad. Y se cree, y yo pienso que ahí está la equivocación, que va a mejorar la seguridad permitiendo o siendo más flexible con el porte y tenencia de armas. Vamos en orden. En 2011, mediante decreto, el presidente Correa en aquel momento limitó el tema de, mire, la tenencia de las armas se mantuvo, el porte de las armas. Y esto para graficar la idea. La tenencia, usted en su domicilio, su lugar de trabajo, en su hacienda, tiene armas. Le permite el Estado tenerlas, si sigue los procedimientos, las tiene. Con el decreto del presidente Correa, se estableció una limitación. Se mantenía la tenencia de las armas, pero se limitó el porte. O sea, no las podía llevar de un lado a otro. ¿Ya? Salvo para un sector como camaronero, sector, bueno, los deportistas, el sector de los ganaderos, de los industriales. Entonces ya no ha habido el libre porte de las armas. Incluso cuando he consultado el tema, dicen, bueno, si usted pertenece a un club de tiro, usted le pueden dar un permiso, pero ojo, tiene que tener el arma en el carro, pero desmontada la alimentadora. Una serie de restricciones, porque si le encuentra con la alimentadora le van a incautar el arma montada. Ahora, yo entiendo y asumo la desesperación de ciertos sectores, y lo pongo gráficamente. ¿Qué pasa con una familia que está en el campo? Si esa familia está siendo atacada o asaltada, ¿cómo se defiende? Porque a veces no tiene la comunicación satelital, no tiene un teléfono con tecnología de punta, no tiene cómo pedir auxilio. Entonces, claro, nos ponemos en la parte dramática. Entonces, ¿será o no justo, será o no pertinente que esa familia tenga derecho a armas? Yo prima facie diría sí a la tenencia del arma en la casa para poderse defender, lo cual no alteraría el estado anterior. Pero vamos avanzando con la idea. Cuando este decreto 707 del presidente Lazo es un decreto que es muy exigente en los requisitos, por eso es que yo le dije a don Carlos, no voy a caer en la trampa de decir simplemente sí o no, porque hay que explicar las razones. Y lo que no quiero caer tampoco es en el discurso de que va a mejorar la seguridad porque hay flexibilización para el porte de las armas. Eso no es verdad, es una mentira. Miren, para el porte de armas, en el reglamento, en el decreto, se establecen requisitos difíciles. Bueno, un examen toxicológico, pero una persona que consume drogas sabe que después de una semana, ¿verdad? Y si se ha limpiado bien, ya no quedan vestidos de la droga, pasa el examen. Examen psicológico. Claro, se puede hacer un examen psicológico muy calificado con personal médico que esté debidamente en una base de datos y que vaya ahí, que sea personal confiable, capaz de que les cueste $50, etc. Tiene que también poder acreditar destreza en el manejo del arma. Y por ahí he escuchado en esa línea de destreza que estaría reglamentándose alrededor de 200 tiros.
200 tiros a $1 una bala de esa media malona, $200. Una bala de mejor calidad, 200 tiros son $400. Una arma, claro, hoy está bien que se baje el tema de los impuestos a las armas, es más caro que un carro. Una arma de más o menos de calidad en Estados Unidos, una pistola, puede costar 400 o $500. Una Smith Wesson, etcétera. No le hacemos propaganda gratuita, pero cuesta menos que una Glock, que cuesta más. Pero pensemos en $500. Pero el 300% de impuestos tiene que pagar para traer. Son $1.500. Más los $500 son 2.000, más lo que cobra el importador, 2.200, más los $200 para hacer las prácticas, 2.500. Le va a costar alrededor de $3.000 poder estar en condiciones de decir, oiga, yo sí cumplo los requisitos, además de no tener antecedentes, no ser drogadependiente, no ser toxicómano, no tener tema de antecedentes de violencia de género. Pero mire, don Carlos, la realidad nuestra, en nuestro país, primero, será para un sector privilegiado que tenga recursos para tener un arma que le sirva. Ahora, igualdad de armas. Pero si los malandros andan con un AK-47 y una ametralladora, una UCI, pues ya si usted tenga una Glock 9 milímetros, ¿cómo se va a enfrentar? Eso es una locura. No hay proporción. Por eso, yo sostengo que se nos está vendiendo una falsa imagen de decir que va a mejorar la seguridad. No. Donde debe mejorar la seguridad, don Carlos, es ¿en qué? En el control estricto que tiene que haber para el ingreso que es ilícito de armas de fuego, porque esa segunda economía mundial subterránea, $500.000 millones. En Perú hay libre importación de armas y por eso al Perú va y se traen rifles de asalto y se traen ametralladoras. Tiene que ser celosamente controlado el contrabando de armas de fuego, que abre la posibilidad, las armas ingresan por la frontera básicamente del sur, ingresan por los aeropuertos, porque no se termina de hacer efectiva la presencia de los escáneres en puertos y aeropuertos. Mire, y ahí sigue la puerta del, como yo digo, el vaivén o giratoria, para que salga droga en cantidad y para que ingrese armas en cantidad. Y ahora se dice, son 400 toneladas de cocaína. Yo no sé ya realmente si eso será el 20 o el 30% de la droga, pero ha salido mucha droga por Ecuador. Tanto así que personas vinculadas al gobierno, por ejemplo, de Bélgica y al gobierno norteamericano, vienen a Ecuador y dicen, están preocupados por la cantidad de droga que sigue saliendo por Ecuador. Porque una tonelada de cocaína cuesta en Europa $60 millones, en Estados Unidos 25. Entonces, y mire, el tema de las drogas ilegales está muy de la mano y asociado con el tema de las armas ilegales. ¿Quiénes están armados? La delincuencia organizada. ¿Usted cree que se puede, que es razonablemente creíble que va a mejorar la seguridad porque haya una laxitud, que tampoco la hay? Eso no va a mejorar la seguridad del ciudadano. No, en eso no caigamos en la trampa. Para puntualizar acá y para que tengamos las cosas en contexto. Los requisitos dentro del porte de armas es justamente cumplir al menos 25 años de edad, certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública, el certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional, no haber sido sentenciado con sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, certificado de superar el examen toxicológico que demuestre que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, emitido por el Ministerio de Salud Pública y los demás que establezca el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Esos son los requisitos para portar armas que han impuesto. Dentro de este sentido, sabemos que vivimos en un país en el que se puede comprar, como usted bien lo ha dicho, estos certificados y todo lo demás. Pero, doctor, aquí viene la pregunta que se han venido haciendo algunas personas dentro de esta situación, como usted bien lo establece. En relación a un control estricto en las fronteras para que no ingresen armas, en este sentido, Estados Unidos tiene pues una organización mucho mejor, 10.000 veces mejor que la nuestra, pero sin embargo pasan armas y droga a diario por la frontera de control estadounidense.
de México hacia Estados Unidos droga y de Estados Unidos hacia México armas. Ellos no pueden controlar este tráfico. ¿Usted cree que el Ecuador estaría preparado, pese a que poner un militar cada 100 metros en la frontera? ¿Vamos a poder controlar esta situación? Se intentó controlar de que haya tráfico de drogas, sigue habiendo, tráfico de oro, sigue habiendo, tráfico de cigarrillos, sigue habiendo, tráfico de zapatillas, de zapatos, de todo, sigue habiendo. Entonces, en un país como en el que estamos, en el contexto nacional, se podrá indicar de que realmente se puede hacer el Estado ecuatoriano con todo el déficit que nos ha dado Guillermo Lazo en toda la institucionalidad del país. Se puede decir de que podría haber un control exhaustivo en esto, y lo que preferimos, por lo menos en Estados Unidos, digo, poniendo el peor de los ejemplos, matan a alguien, pero hay un registro de quién le prestó por lo menos el arma a esa persona. Acá tenemos no sé cuántas armas, porque no hay un registro de eso, en manos de la delincuencia que no están registradas, que no sabemos ni a quién culparle. ¿Qué pasa con esto, doctor? Bueno, usted dio algunas ideas que nos llevan a una conclusión. En tema de seguridad, el Ecuador es un estado fallido, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Apagamos la luz y todo el mundo al infierno? ¿O hay que exigirle al gobierno? Mire, mucho tiene que ver este ingreso clandestino de armas. Primero que es un gran negocio. Mire, en Arroca lo que pasa ayer o hace 2 días. Hacen una inspección, no hay armas, después de un momento ya hay armas. ¿Dónde ingresan las armas? Porque hay corrupción para el ingreso. Entonces, si no se depuran los mandos, es muy complejo, muy difícil. Quieren asistencia internacional que no es gratuita, pero pueden pedirla. Miren, en el tema de las fronteras, no hay organización para hacerlo. No como igual, ¿qué pasa? A ver, si en el puerto de aguas profundas de Pozora se escanea la carga, en el puerto. Pero ¿qué pasa? Se contamina la carga en alta mar. En alta mar, ¿qué no funciona? La Marina. Han repotenciado los barcos de la Marina por cientos de millones de dólares. ¿No tienen barco? O no es que son indolentes, o interesa no hacer control. Entonces, si usted no puede, tiene que decir, oiga, yo no puedo, ya me voy a mi casa. Pero el Ecuador es un estado fallido y lo grave, mire, en Colombia, por el tema de la guerrilla, el tema de la droga, se pensó que era una buena idea, armar a la población, al campesino, por este tema que lo asaltaban. Se hizo muy flexible. Después era un campesino y era otro y era otro, después eran 30, 40 o 50. Pero el Estado no atendía de otra manera al campesinado. Y muchos sectores del campesinado fue la fuente para qué, para el nacimiento de los paramilitares en Colombia. Por eso dan marcha atrás. Y sobre esto, un tema de, cuando alguna vez el presidente habló del plan Ecuador, que nadie le paró bola porque nadie nos iba a regalar nada, pero el plan Colombia, Estados Unidos, hay que conocer cifras. Estados Unidos, yo había leído cifras de que Estados Unidos había invertido alrededor de 20.000 millones de dólares en alrededor de 20 años. Ahora, en cifras más recientes, dice una persona que sabe mucho, que es Hugo Acero, que lo que invirtió Estados Unidos fue alrededor de 10.000 millones de dólares. Y Colombia invirtió 10 veces más, 100.000 millones de dólares ha costado en Colombia mejorar el tema de la seguridad ciudadana. Y Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína en América Latina y el principal productor. El segundo sigue siendo probablemente Perú. Perú el año pasado me disparó el 100% de la producción cocalera y Colombia el 25% más. Entonces, es un negocio, el tema de las drogas ilegales, que escapa del control. Y Estados Unidos tiene, porque a veces me comentan y me critican, tiene 7 bases militares allí, pero sigue saliendo droga. Lo que pasa es que ya no va a salir por los puertos y aeropuertos colombianos. Y ese día, disculpe la expresión, ese día se jodió Ecuador, porque la droga sale por Ecuador, porque no hay control. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud
política. Y si los mandos militares o policiales estuviesen infiltrados, tienen que ser depurados. Y ahora el gobierno, ¿verdad?, ha incrementado miles y miles y miles de policías y está bien. Y sobre ese tema, la policía debiera tener, por ejemplo, en el tema de seguridad, el soporte o ayuda de los estamentos de seguridad privada. Porque la seguridad privada en el Ecuador tiene un numérico mayor que el de la policía, son alrededor de 110.000 o 120.000. Yo creo que podrían haber 20.000 que pueden recibir entrenamiento, o algunos ya saben, porque se toma a conscriptos, se toma a militares retirados para prestar servicio ahí. Podría haber un contingente muy importante de gente que sí esté entrenado, preparada para ayudar en el tema de seguridad, que pueda auxiliar a la policía, como podrían ser las policías metropolitanas, por ejemplo, de Guayaquil o Quito, etcétera, con entrenamiento. No digo que a todos deban tener armas, pero eso es importante. Y también el tema de la policía de tránsito. O sea, sí hay posibilidad de mejorar el control, pero esas decisiones no se toman, ¿no? Queremos puntualizar algo. Justamente la importancia en este tema, pues obviamente la ciudadanía decidirá y verá qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente acá solamente se están beneficiando ciertos grupos de élite con esto de la tenencia y el porte de armas, porque es tan caro que una persona que vive en el Guasmo, que vive en los suburbios, no va a poder acceder a este tipo de circunstancias. Pero la situación acá, doctor, delimita en que es preferible tener armas por lo menos registradas para saber. Yo sé que pueden sacar el permiso y darle a un delincuente para que vaya a usar esa arma, pero por lo menos del momento que incautan esa arma se va a ver de dónde nació esa arma, que en este momento el Ecuador no consta con eso, y que es un Estado fallido en seguridad, al menos en seguridad, y no por decir en todo, es un Estado fallido en ese sentido de parte del gobierno, institucionalmente hablando. Eh, Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, en relación a eso, justamente sabemos que armar a la población civil no es la solución, pero en el contexto, obviamente han hablado muchas personas en la seguridad de su vivienda, de su casa, y personas resguardadas por 4 o 5 guardaespaldas, han hablado de que no es necesario el porte de armas. Pero los ciudadanos de a pie que vivimos y que simplemente no tenemos seguridad privada, y que vivimos del contexto diario de que nos atacan en la calle, disparan a nuestros vehículos, si esas personas hubiesen tenido un arma, por lo menos hubiesen podido defenderse ese momento del ataque, así sea con un fusil, pero tengo por lo menos con qué repeler ese momento. En cambio, ellos ni siquiera tenían un cortaúñas a su disposición. Muy brevemente, mi doctor, porque ya tenemos apenas 5 minutos para despedir el programa. A ver, primero hay que poner en su real dimensión un tema que no lo tratamos, que es el tema del derecho a la legítima defensa. Para acceder a la legítima defensa no se requiere tener un permiso para portar un arma o para tener un arma. Yo planteo, si alguien tiene en su domicilio, además que más fácil es para el dueño de una tienda, y no estoy propiciando con esto que vaya a comprar un arma, pero podría ser más fácil poder adquirir un arma de uso artesanal, una recortada de 2 cañones, y la tiene allí, y esa persona podría en un momento dado, si hay una actual agresión ilegítima, están asaltando, están armados, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, toma su recortada de 2 cañones y le descerraja al delincuente, y la falta de provocación suficiente es parte del que se defiende. A ver, ¿esa persona actuó o no en legítima defensa? Claro. Si actuó en legítima defensa, no es delito. Y si vamos al campo, podría decir alguien, pero no tenía, verá, permiso, porque hasta es caro sacar permiso. Yo le digo, yo encontraría una respuesta. Vivimos un estado de necesidad supralegal que está más allá de lo que dice la normativa. Y para mí surge una causa de inculpabilidad que la construye en los 2 minutos que tengo aún, para decirle, señores, la culpabilidad que requiere juicio de reproche. Sí, señor, la conducta antijurídica porque no tenía permiso. Sí, señor. Y decía Belzel en Alemania, hay que preguntarle al juez, ¿usted juez haría o no haría lo mismo en un caso como este? ¿Haría lo mismo? Si usted haría lo mismo en una causa de culpabilidad, porque la culpabilidad requiere que haya imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y la inexigibilidad de otra conducta. ¿Cómo le puede exigir otra conducta a quien no tiene otro recurso
que no sea tener un arma allí guardada y la usa. Para mí es válido armar una causa de inculpabilidad, que es una situación excepcional y un estado de necesidad supralegal. Si alguien tiene un arma, téngala allí y cuando sea necesario, úsela. El tema está que aquí también se abusa del alcohol y las drogas. Y ya no es invisible el tema de la violencia también doméstica y la violencia de género. ¿Qué puede pasar con un arma en la casa? Como sin permiso. El padre maltrata a la madre. Ya llega un día que el hijo, jovencito cansado de los maltratos del padre a la madre, toma el arma y lo mata al padre. ¿Ocurren desgracias? Por supuesto que sí. Y si hay permiso en Ecuador de la fiesta de los fines de semana, y pasado, cuando uno viene del campo, sabe, la gente saca su arma a disparar, a ver cuál suena mejor. Se arma un zafarrancho, el uno lo insulta al otro, el uno va a buscar la pistola a la casa y se arma un zafarrancho. Hay que tener cuidado. Es nuestra realidad, es nuestra idiosincrasia, pero definitivamente hay que rescatar también el derecho a la legítima defensa que le asiste a un ciudadano cuando el Estado no puede socorrer. Doctor, pues con esto quiero dejarle con sus palabras finales a la ciudadanía y agradeciéndole por estar en Punto de Inflexión S. Primero, agradecerle a usted, don Carlos, por la posibilidad, la bondad de hoy, Jueves Santo,